Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada aquí en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Koldo Alzola Trinitario, emitiendo, como es habitual en mi caso, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Llevamos ya varias semanas en las que no hemos emitido porque Radio María tenía otra programación. Estábamos en las campañas, ¿verdad?, tan importantes para Radio María. Así que volvemos a retomar nuestra emisión en esta ocasión también. Saludo a quienes nos están ayudando en Madrid en el control. Gracias al servicio silencioso y callado podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy contaremos con las siguientes secciones. Volvemos a escuchar a Amaro Villanueva con la sección Música para Evangelizar y el Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza con la sección Santos de ayer y de hoy. Don Gilberto Fernández Escalante, nuestro colaborador laico, como Amaro, también doctor en Historia, nos ofrecerá ese curso de Historia de la Vida Consagrada que nos lo está desgranando semana tras semana. Hoy, 21 de mayo de 2026, la semana última del tiempo de Pascua, semana en la que nos preparamos para la fiesta de Pentecostés. Y en España, además, nos estamos preparando ya con varias semanas de antelación para la visita próxima del Papa León, ¿verdad? Que lo recibiremos en Madrid, lo recibiremos en Barcelona y también en las Islas Canarias. Radio María va a dar una cobertura exhaustiva del viaje del Papa aquí en nuestra tierra, así que todos con el Papa alzamos la mirada también para poder contemplar la gloria de Dios y para poder acoger también al sucesor de Pedro, el Papa León. Y comenzamos con el programa, con las secciones habituales. La primera, ya saben ustedes que ya desde hace unas semanas hemos empezado con la vida consagrada portadora de esperanza. Esta es una sección nueva en el programa, esta es la segunda vez que la presentamos. Esta es de vida consagrada, ¿verdad? En este programa de vida consagrada, en ella vamos a resaltar noticias, hechos, anécdotas e historias que llenan el mundo de esperanza, este mundo de hoy que necesita tanto de esto, ¿verdad? Todas estas noticias, estas anécdotas estarán protagonizadas y están protagonizadas por religiosos y religiosas, o religiosas o religiosos, por consagrados. Hoy hablamos de un misionero, de los misioneros de África, conocidos como los Padres Blancos. Él es Francisco Hostos Palma, nacido en Granada. Es un auténtico veterano como misionero. Lleva desde 1973 en la región del Ituri, en el noroeste de la República Democrática del Congo, ex-Zaire o ex-Congo belga, ¿verdad? Como misionero de los Padres Blancos ha puesto en marcha iglesias, seminarios, escuelas, guarderías, hospitales, orfanatos y hasta una universidad y más cosas, ciertamente. Pero la situación actual, con un brote de ébola, enfermedad gravísima y contagiosa, se suma a otras desgracias de la zona, incluyendo grupos rebeldes, crueles y asesinos, muchísima miseria, campos de refugiados y desplazados y falta de recursos. La Iglesia combate el ébola sobre todo desde la prevención y también aportando sus medios médicos. Es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la que ha declarado que este brote de ébola es una emergencia internacional de salud pública. Es el 17 brote de ébola que se da en la República Democrática del Congo, pero esta vez se trata de una variante para la que no hay vacuna ni tratamiento, explica el padre Hostos
en una de las agencias de información religiosa con las que nosotros también trabajamos. Se llama OMP, ¿verdad? La OMP Press, la agencia de las obras misionales pontificias. Hay muchas más personas que habrán muerto, que están infectadas, de las que oficialmente se tienen datos, porque piensan que lo que tienen no es ébola, que es meningitis, que es malaria o fiebre tifoidea, describe el misionero. Los cadáveres son una fuente de contagio importante. Cuando hay un contagiado muerto, no respetan el aislamiento y lo llevan a su pueblo para enterrarlo y todo el mundo tiene que llorarlo y abrazarlo. Van a limpiarlo y naturalmente es un foco de contagio increíble, admite el misionero Padre Hostos. Como punto positivo señala que la experiencia acumulada con los anteriores brotes de ébola y con la pandemia del COVID-19 ayuda en las campañas de prevención. Si los misioneros, dice el padre, no estuviéramos aquí, esto sería como para que el pueblo se haga un suicidio colectivo, porque a nivel de escuela y de sanidad, más allá de lo que hace la Iglesia Católica y la Anglicana, prácticamente no se hace nada, explica el padre Francisco Hostos. La diócesis católica de Maagui-Nioka cuenta con 5 hospitales y varias maternidades y ambulatorios. En Maagui, ciudad de Ituri, donde se encuentra este misionero, el padre Hostos, no solo hay un hospital del Estado en condiciones muy malas. Allí suelen acercarse los misioneros para acercar comida a los enfermos, fijaos. No hay ninguna asistencia, no tienen medicinas, no tienen medios para analizar, no tienen nada. En los hospitales de la Iglesia sí que hay medios y condiciones dignas para los pacientes. La prevención es la mejor forma de ayudar ahora y las 29 parroquias difunden carteles e instrucciones. Han hecho pósters, dice el misionero, y los han pegado en diferentes paredes. Se están haciendo sesiones de formación en las escuelas y las iglesias. También la radio diocesana da mensajes de prevención, instrucciones a la gente en sus diferentes lenguas, para que tengan cuidado y tomen precauciones. Todo el mundo debe saber que hay que cocinar bien los alimentos por encima de los 60 grados, lavarse las manos regularmente, mantener las distancias entre personas y no acercarse a los cadáveres, etcétera, ¿verdad? La situación además se agrava en esos lugares, en el Congo, porque hay muchos grupos armados en la zona. Hay 5 años que estamos en estado de sitio, porque hay 4 grupos rebeldes que son auténticos salvajes, que se dedican a eliminar a esta población y a hacerla sufrir, dice el misionero de África, el padre Hostos. Estos no matan con fusiles, estos matan con machetes y cuando atacan van con mujeres y con los hijos. También ellos matan. Las mujeres prenden fuego a las chozas de la gente para que huyan y así cogen ellos las cabras, las vacas, todo lo que tenga valor. Se lamenta el padre Hostos. Los 4 grupos rebeldes campan y hacen lo que quieren y han obligado a las poblaciones a desplazarse, creando campos de desplazados con muy mala higiene, lo que se convierte en foco de epidemias. A ello se suma la ocupación militar de parte del territorio por el ejército gubernamental de Uganda, a 12 kilómetros de donde está el misionero, el padre Hostos, desde hace un año, y también están los campos de refugiados que huyen de la guerra del Sudán del Sur. Todo se agrega generando más miseria, más aglomeraciones y más contagio. Es curioso, dice el misionero, que cuando una persona va a las oficinas de Estado va a la defensiva, sabiendo que van a intentar aprovecharse de él. Pero cuando vienen a la parroquia, saben que son atendidos como personas, que se les va a ayudar, que no se les va a explotar. Asegura el misionero. La gente sabe que en Jesucristo está la respuesta y por eso las iglesias se llenan de personas de todas las mañanas, porque saben que ahí es el único lugar donde ellos encuentran seguridad, afirma el padre Hostos. Con 77 años, 53 de ellos en el Congo, el misionero mira esta crisis tremenda con cierta filosofía.
Hemos pasado por muchos estos 53 años de guerra y otras epidemias. No voy a decir adiós porque ahora haya una cosa más que sea negativa, subraya de forma contundente el padre Hostos. Si pensara en mi confort, sí me volvería a España. ¿Qué llevó a este joven andaluz de Granada al lejano Congo? A los 15 años de edad, por una lesión, tuvo que permanecer en la cama un mes. Allí escuchó en la radio la noticia del martirio de 6 padres blancos en República Democrática del Congo. Sintió en su interior que él asumiría su relevo. Años después, tras varias vicisitudes, decidió ser misionero, padre blanco, y sus superiores, sin saberlo, le mandaron a reabrir precisamente esa misión de los mártires, milagros del Señor, que estaba cerrada desde que los mataron. Fue literalmente quien los reemplazó, el padre Hostos. A los cristianos españoles nos dice una cosa: hay que rezar, pedir la ayuda del Señor. Lo podéis hacer desde España, rezar para que este brote pase lo más pronto posible, que el Señor acoja a los que se han ido a causa de este virus y ayude a los médicos sobre todas las cosas para poder combatirlo. Esto, padre Francisco Hostos Palma, nacido en Granada, español, pero universal. Esta es la gran noticia que hoy queríamos también decir. Bendita vida consagrada que ofrece a estos misioneros y a estos ejemplos y a estas gotas de esperanza en un mundo lleno de desesperanza. Y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada. Vamos a escuchar cómo nos dice Radio María que podemos ser colaboradores con este empeño evangelizador de la Virgen María. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Gracias, Radio María, por estar ahí, por estar ayudándonos y acompañándonos en tanta manera. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Hacemos una pequeña reflexión teológica, que es lo que nos toca ahora, ¿verdad?, en esta segunda parte del programa. Segunda parte no, todavía estamos en la primera parte del programa, pero es una de las segundas secciones que solemos hacer siempre, una reflexión. Y es que estamos preparándonos, como hemos dicho al comienzo del programa, a la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de la Iglesia nace en Pentecostés. Y a la vez también con la Iglesia nace la vida consagrada. Y de hecho el Espíritu Santo ha sido el que ha insuflado y ha creado y ha iluminado, sí, eso es, ha iluminado y ha hecho nacer todos los carismas de la vida consagrada, de las órdenes, las congregaciones, los institutos de diversa índole, han surgido al amparo del Espíritu Santo y movidos por el Espíritu Santo. Él ha elegido a los fundadores para poder hacer esa obra. Por eso se trata ahora, en este rato de meditación que yo comparto con ustedes, o de reflexión que comparto con ustedes, con los oyentes del programa de Vida Consagrada en el que estamos,
Se trata ahora de contemplar cómo el Señor, sabiendo cómo somos y conociendo nuestros pecados, de manera sorprendente nos llama, pone su mirada en nosotros, nos elige y nos envía para ser su iglesia, como consagrados, como consagradas. En esto consiste el amor, declara el evangelista San Juan en su primera carta, ¿verdad? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó primero, siendo todavía pecadores, nos ha amado. El Señor nos ama y amándonos nos invita a su seguimiento. En el libro de los ejercicios espirituales, el San Ignacio de Loyola, en la segunda semana, dedica esta semana a la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, que suponen el inicio de esta llamada que Jesucristo nos hace. San Ignacio de Loyola, mi paisano, invita a contemplar primero el misterio de la encarnación, los misterios de la infancia, el misterio del reconocimiento de Jesús en Nazaret al Hijo amado del Padre, estar dispuestos a escuchar su llamada y seguirle. Así es lo que pretende, ¿no? El misterio del bautismo de Jesús en el Jordán, y así reconociendo en Jesús de Nazaret al Hijo amado del Padre, estar dispuesto a escuchar su llamada y a seguirle. El objetivo de esta segunda semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, hablando de esos ejercicios del espíritu y en el espíritu, ¿verdad?, es renovar en nosotros la llamada del Señor. En el contexto todo esto tiene que ver, es importante, muy importante, ¿verdad?, la pregunta que en esta segunda semana de los ejercicios espirituales nos propone San Ignacio, que es esta de: Señor, ¿qué quieres de mí? Es la pregunta más importante en la vida de los seres humanos, también en la vida de los consagrados y las consagradas. Y es que esto tiene una raíz profunda en la fuente misma de la vocación consagrada. Y la vocación consagrada nace y hunde su fundamento y su fuente más importante y primera en el bautismo, ¿verdad? Y es que en el contexto de la iniciación cristiana, mediante el cual uno que no es cristiano llega a ser cristiano, ¿verdad?, sabemos que este proceso es al mismo tiempo catequético y sacramental. Mediante la gracia recibida en los sacramentos y la palabra de Dios que se nos regala, acomodada a nuestro modo de entender, según vamos creciendo, nos vamos configurando a Cristo. Si bien la reflexión eclesial de los últimos años ha pensado mucho sobre el momento inicial, el querigma, el anuncio, el sentido evangelizador que debe tener todo itinerario, no siempre en la Iglesia nuestra de aquí, de Occidente, se ha tenido igualmente claro cuál es el final de este proceso. La iniciación cristiana, expresión recuperada de la antigüedad cristiana por el Concilio Vaticano II, muestra la unidad de sacramentos y catequesis, bautismo, confirmación y Eucaristía, como medios que el Señor ha confiado a su Iglesia para incorporar a la nueva vida divina a los llamados, a los que van a ser bautizados. Todos en el mundo estamos llamados a participar en la vida divina. Por eso la acción evangelizadora de la Iglesia es siempre urgente e inaplazable. Sin embargo, aunque tenemos claro cómo comienza este proceso, no siempre está claro cuál es su meta. A veces parece que permanecemos continuamente en iniciación, cuando en realidad no recibimos los sacramentos para quedarnos en una situación de no desarrollo, sino para, formados en Cristo, ser partícipes de su misma tarea misionera, convirtiéndonos en testigo en medio del mundo. Esta es la razón de ser de la vida consagrada, y la vocación consagrada es esto, ¿verdad? Podemos decir que se ha completado correctamente el proceso de iniciación si en la persona se despierta la pregunta vocacional. Señor, ¿qué quieres de mí? Esta pregunta solo se puede entender desde la vida de la Iglesia y equivale a preguntar: Señor, ¿qué lugar quieres que ocupe en tu Iglesia? Esto es lo que han preguntado siempre los fundadores. A veces no de esta manera, muchas veces han sido arrebatados por Dios para que puedan fundar y crear en la Iglesia un nuevo modo de vida consagrada.
Pero en realidad esta es la pregunta. Esto es lo que el Espíritu ha suscitado para que la vida consagrada pudiera fundarse. Hoy percibimos una crisis vocacional, es evidente. Falta de disponibilidad para el matrimonio vivido como vocación y también, cómo no, para la vida consagrada y para el sacerdocio. Pero esta crisis es consecuencia de otra previa, una crisis de la iniciación cristiana. La transmisión de la fe que antiguamente, no hace tantísimos años, se realizaba casi por ósmosis en un contexto social favorable, hoy se ha debilitado. Aunque contamos con muchos medios materiales y organizativos, su eficacia es secundaria frente al papel insustituible del testimonio de vida de los cristianos, del nuestro. Si hoy hay crisis de vocaciones es porque no se contempla y completa la iniciación cristiana. No logramos que en quienes reciben la catequesis y los sacramentos se despierte siempre la pregunta vocacional. Por eso, el objetivo de la vida consagrada es volver a esta pregunta. El Señor nos la dirige siempre en su Iglesia. Sin embargo, existe también una comprensión dañina, que ha llevado a algunos a intentar responder a Dios al margen o incluso en contra de la Iglesia bajo consignas como Cristo sí y la Iglesia no, ¿verdad? Cristo sí, pero la Iglesia no. Se han separado realidades que en la tradición cristiana siempre habían sido transmitidas unidas. Así volvemos a la pregunta vocacional: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué lugar quieres que ocupe en la Iglesia? Hoy ponemos la mirada en el misterio de la Iglesia. La llamada y el seguimiento son realidades fundamentales en la vida cristiana. Incluso quien piense que ya ha resuelto su vocación debe recordar una expresión repetida por San Juan Pablo II: la vocación dentro de la vocación. Mientras vivimos, el Señor no deja de llamarnos, porque su amor es siempre una invitación a un seguimiento más profundo. Esto lo vemos con claridad en muchos de nuestros fundadores. Han sido sacerdotes diocesanos, algunos de ellos, o fundadoras, Han sido personas que igual estaban en una congregación y el Señor les ha llamado dentro de su vocación. La llamada, la vocación dentro de la vocación, como decía San Juan Pablo II, una expresión sabia y muy feliz. Como también decía San Agustín de Hipona, padre de nuestro Papa, ¿verdad? Del Papa León, al final del Tratado sobre la Trinidad: te busco, Señor, para encontrarte, te encuentro para seguir buscándote. No, y esto es lo propio del Espíritu Santo en nosotros, la tarea más fundamental que tiene el Espíritu Santo en nosotros. No pensemos que por haber respondido una vez la pregunta vocacional desaparece, no. Cada día estamos llamados a responder de nuevo, dejando que el Señor ensanche nuestro corazón. Deja que el Espíritu Santo haga esa tarea en ti. Hemos sido creados para un amor eterno, un amor que supera nuestra capacidad humana. Por eso necesitamos dejarnos moldear por Dios, para aprender a amar con un mismo amor. En este camino de búsqueda constante ayudan las enseñanzas de la tradición cristiana. Orígenes, por ejemplo, y con esto voy a acabar, porque no me da más tiempo, ¿verdad? Siempre el tiempo corre aquí en Radio María, también en Radio María. Orígenes observaba que en la Escritura, Sagrada Escritura, hay pasajes claros y otros difíciles, incluso aparentemente contradictorios. ¿Por qué?, se preguntaba él. Y respondía con gran finura espiritual: esto es así para que los amantes de la verdad busquen. De ese modo, el acercamiento a la palabra de Dios se convierte en una respuesta viva del corazón. Esto es la verdad, ¿verdad? Y esto es lo que el Espíritu Santo hace suscitar en la vida consagrada, en los consagrados y consagradas. Buscamos, estamos caminando siempre para encontrarnos con el Señor. Ustedes pueden escribirme a vidaconsagrada@radiomaria.es. Ese es el correo electrónico de nuestro programa. Y ahora vamos a Música para Evangelizar con Amaro Villanueva y continuamos con el programa a continuación.
Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción Vive tu vocación, de Orlando Elizalde. De la oscuridad he perdido tanto tiempo, mas tú llegaste con tu luz y tu perdón a mi corazón, con tu Santo Espíritu. Gracias, Amaro Villanueva, por esta música para evangelizar en este día, en este jueves, en este programa de Vida Consagrada en el que estamos, vidaconsagrada@radiomaria.es, y seguimos con la siguiente sección, que es la del Padre Alfredo Gutiérrez Mendoza, Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, que nos ofrece esa sección de santos de ayer y de hoy. Y hoy, como no, nos hablará de Pentecostés, la fiesta que el próximo día vamos a celebrar nosotros, la solemnidad para la que nos estamos preparando en toda la Iglesia. Adelante, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenos días, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Nuevamente les saluda en esta oportunidad, jueves 21 de mayo del 2026, su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Qué alegría, mis queridos hermanos, volver a encontrarnos en este espacio de crecimiento espiritual, de crecimiento en nuestra fe, en el conocimiento de nuestros santos y de las fiestas litúrgicas que nos van acompañando a lo largo del año que vivimos. Pues bien, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro con la palabra del Señor y con la vida de la Iglesia. Hoy quiero hablarles acerca de una de las fiestas más importantes de nuestro año litúrgico y que vivimos dentro de este tiempo pascual y con la cual terminamos el tiempo pascual. Se trata de la fiesta litúrgica del Pentecostés, la solemnidad del Espíritu Santo, el día en que la Iglesia nació públicamente y que comenzó su misión evangelizadora. Por tanto, sí, podríamos decir que es el cumpleaños de la Iglesia. Esto lo viviremos pues, este fin de semana, como todos sabemos, el sábado en algunas parroquias y en algunas comunidades estaremos viviendo la vigilia de Pentecostés, a imitación de los discípulos y de la Virgen María allí en el cenáculo. Y el domingo estaremos celebrando por todo lo alto esta solemnidad. Pentecostés no es solamente un recuerdo del pasado, mis queridos hermanos, sino que es una experiencia viva. El mismo Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles quiere hoy renovar nuestras familias, quiere renovar nuestras parroquias y nuestro mundo, especialmente en medio de tantas divisiones, miedos y polarizaciones que vivimos en la actualidad. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué significa Pentecostés? Pues la palabra Pentecostés viene del griego Pentecosté, que significa 50. La fiesta se celebra 50 días después de la Pascua. Originalmente era una fiesta judía, primero agrícola como acción de gracias por las cosechas, después se convirtió en memoria de la alianza de Dios con Israel en el monte Sinaí cuando Moisés recibió la ley. Pero para los cristianos, Pentecostés adquiere un sentido completamente nuevo. Ya no es la ley escrita en piedra, sino el Espíritu Santo escribiendo la ley del amor en el corazón del ser humano. Los padres de la Iglesia decían que así como en el Sinaí nació el pueblo de Israel, en Pentecostés nació la Iglesia. Por tanto, las primeras comunidades cristianas fueron comprendiendo que la fiesta de Pentecostés como el cumplimiento de la promesa de Jesús. Jesús les promete enviar el otro Paráclito. Es el comienzo de la misión de la Iglesia, allí donde reciben el mandato misionero de Jesús y por tanto es la fuerza divina para anunciar el Evangelio. Los cristianos entendieron muy pronto que sin el Espíritu Santo la Iglesia sería solamente una organización humana, pero con él se convierte en el cuerpo vivo de Cristo. San Ireneo decía, donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia. San Basilio Magno nos enseñaba que
el Espíritu Santo restaura el paraíso, nos devuelve la adopción filial y nos lleva nuevamente hacia Dios. Ya desde los inicios vemos cómo los padres de la iglesia van ahondando en la profundidad de lo que implica la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El texto bíblico central de Pentecostés lo narramos en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Por tanto, la liturgia de Pentecostés utiliza principalmente este relato de los Hechos de los Apóstoles para esta fiesta litúrgica. Nos dice dentro del texto: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Aquí hay unos elementos importantísimos dentro de este texto bíblico, mis queridos hermanos, que valdría la pena que echáramos una miradita. El estado inicial de los apóstoles antes de Pentecostés, los discípulos estaban llenos de miedo, confundidos, encerrados, eran inseguros, estaban aterrorizados por lo que había vivido su maestro y pues que ellos no querían en su humanidad vivirlo también. Habían visto morir a Jesús, aunque había resucitado, todavía no tenían la fuerza interior para salir al mundo. Esto nos recuerda que muchas veces también nosotros creemos y tenemos fe, pero vivimos paralizados por el miedo, la tristeza o la desesperanza ante las realidades difíciles que vivimos. Estaban con las puertas cerradas. Las puertas trancadas simbolizan el temor, el aislamiento, la incapacidad de salir al encuentro con los demás. El Espíritu Santo rompe esas puertas. Hoy también existen muchas puertas cerradas en nuestras familias, entre nuestros pueblos, entre las ideologías que van surgiendo actualmente, incluso dentro de la misma iglesia. Por eso Pentecostés es la oportunidad que tenemos cada año de que Dios vaya abriendo nuevamente las puertas de nuestros corazones, que vaya renovando nuestra fe, que vaya reavivando nuestra vida interior para ser verdaderamente testigos de su amor y de su misericordia. Los discípulos estaban reunidos todos juntos, orando junto a alguien especial, la Santísima Virgen María. Aquí aparece algo fundamental. La iglesia nace orando y nace junto a María. La Virgen María ocupa un lugar central en nuestra vida de fe, porque ella ya había recibido el Espíritu Santo en la Anunciación. Ella enseñó a los discípulos a esperar con fe y ella sigue acompañando hoy a nuestra iglesia. Por eso María no puede vivir fuera de nuestra fe, no puede vivir fuera de nuestra vida. Un cristiano que no tenga presente en su vida a la Virgen María no es un verdadero cristiano. San Juan Pablo II enseñaba que María es la mujer dócil al Espíritu. Ella sabe escucharlo, ella sabe obedecer. Por eso ningún discípulo puede creer plenamente sin aprender de María. María nos enseña a escuchar, a obedecer, a hacer silencio y a confiar en Dios. También nos dice el texto que el Espíritu Santo entra en la forma de un viento impetuoso. El texto dice: se oyó un ruido del cielo como un viento recio. En la Biblia, el viento simboliza la fuerza de Dios, la vida que da el Señor, el soplo creador. Así como Dios sopló vida sobre Adán, ahora el Espíritu Santo da nueva vida a la iglesia. Jesús, cuando ya va a ascender al cielo, sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Y es allí donde ellos reciben la fuerza para salir a anunciar la buena nueva del Señor. Se nos dice también que ven unas lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. El fuego simboliza purificación, luz, pasión, amor ardiente. Dios se había manifestado en forma de fuego a Moisés en la zarza ardiente en el Sinaí y ahora nuevamente en Pentecostés. Las llamas sobre cada discípulo significan que el Espíritu Santo no actúa solo sobre un grupo, sino personalmente sobre cada creyente. Pentecostés es ante todo vivir un Pentecostés personal. Cada bautizado hemos recibido una misión en nuestro bautismo, misión que debemos ir descubriendo y que debemos ir realizando a lo largo de nuestra vida. También se nos dice que el Espíritu Santo lo simbolizan como una paloma, ¿no? Aunque en Pentecostés el Espíritu aparece como fuego y viento, muchas veces en nuestra vida cristiana y en la iconografía es representado como una paloma. Esto viene principalmente del bautismo de Jesús. El Espíritu descendió sobre él como paloma, porque la paloma significa la alianza que hace Dios con el hombre allí en el diluvio y la nueva y eterna alianza que hace Dios con Jesús en el bautismo.
Así como la paloma de Noé anunció el final del diluvio, el Espíritu Santo anuncia una nueva humanidad renovada. Los discípulos reciben el don de lenguas. Los apóstoles comienzan a hablar y todos les entienden. Nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles. Cada uno lo escuchamos hablar en nuestra propia lengua. ¿Cómo es esto posible? Esto no significa solamente hablar idiomas extranjeros o hablar de forma enredada, como muchas veces lo solemos pensar. El verdadero milagro es la comunión. El verdadero don de lenguas es la comunión, el cómo poderme yo expresar, el cómo poder hablar de Dios cuando todos me pueden entender. En Babel, por el orgullo humano, las lenguas dividieron a la comunidad. En Pentecostés, el Espíritu las vuelve a unir. El don de lengua significa capacidad de anunciar el Evangelio, posibilidad de comprender al otro y superar las divisiones que hay en nuestro mundo. Hoy nuestro mundo necesita urgentemente un nuevo Pentecostés. Necesita aprender nuevamente a escucharnos, necesita nuevamente aprender a dialogar, necesita nuevamente aprender a reconciliarnos los unos con los otros. La transformación de los apóstoles después de Pentecostés es genial. Los discípulos salen, anuncian, evangelizan, pierden el miedo. Pedro, que antes negó a Jesús, ahora predica públicamente quién es Jesús y le echa incluso en cara a los judíos que ellos no han sido capaces de reconocer en Jesús al Hijo de Dios y que por tanto lo han crucificado. Ese es el gran signo del Espíritu, que Él transforma corazones débiles en testigos valientes. En la historia de la iglesia, desde los primeros siglos, la iglesia celebró Pentecostés como una de las grandes solemnidades cristianas. Los padres de la iglesia escribieron mucho sobre el Espíritu Santo. San Basilio Magno defendió su divinidad. San Gregorio Nacianciano habló del Espíritu como verdadero Dios. San Agustín lo llamó el amor entre el Padre y el Hijo. Y en la liturgia nacieron himnos maravillosos como el Veni Creator Spiritus, el Veni Sancte Spiritus. Este último es conocido como la secuencia de oro. En él la iglesia llama al Espíritu Padre de los pobres, dulce huésped del alma, descanso en el trabajo. Qué bonito que pudiéramos echar una nueva mirada a la secuencia de Pentecostés tan hermosa. El Espíritu Santo, en los documentos recientes de la iglesia que últimamente hemos tenido, pues la iglesia contemporánea ha profundizado muchísimo en la reflexión sobre el Espíritu Santo porque siempre ha sido llamado el gran desconocido, especialmente en la encíclica Dominum et Vivificantum del Vaticano II, de San Juan Pablo II. Allí se recuerda que el Espíritu es Señor y dador de vida, que el Espíritu Santo es el que renueva la iglesia, el que la conduce a la verdad y que crea unidad entre los pueblos. El Concilio Vaticano II también insistió en que el Espíritu guía a la iglesia, suscita carismas, santifica al pueblo de Dios y mantiene viva la misión evangelizadora. Hoy la iglesia habla mucho de sinodalidad, de comunión, de escucha, de discernimiento. Esto no es algo nuevo. Todo esto solo es posible con la acción del Espíritu Santo y siempre se ha vivido desde los inicios de la iglesia. Hoy, actualmente vivimos en una sociedad polarizada, herida, agresiva, marcada por el individualismo. Por tanto, Pentecostés y celebrar Pentecostés nos recuerda que el Espíritu no divide, sino que une, no destruye, sino que transforma. El Espíritu Santo puede sanar familias divididas, reconciliar comunidades, renovar parroquias, devolver esperanza a los jóvenes y despertar nuevamente la fe que ha estado dormida. Por eso, mis queridos hermanos, hoy necesitamos cristianos menos agresivos, más llenos de Dios, menos ideológicos, más evangélicos. El verdadero discípulo de Cristo habla con verdad, pero también con caridad. Mis queridos hermanos, Pentecostés no terminó hace 2000 años. El Espíritu Santo sigue descendiendo hoy sobre quienes oran, esperan, se abren a Dios y viven en comunión con la Santísima Virgen María. Pidamos al Señor que en nuestras parroquias vuelvan a ser cenáculos de oración, lugares de fraternidad, espacios donde el Evangelio se anuncie con alegría y valentía, y que como los apóstoles y la Virgen María, también nosotros podamos abrir las puertas del corazón para dejarnos renovar por el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, por esta sección Santos de ayer y de hoy. Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada y a la última sección de nuestros colaboradores, don Gilberto Fernández Escalante, que nos está ofreciendo en estos últimos tiempos, y ya lleva mucho tiempo con nosotros, ¿verdad? Y es un colaborador habitual. Nos ofrece esta historia de la Iglesia, él es doctor en historia de la Iglesia, pero esta historia de la vida consagrada, esta minuciosa historia de la vida consagrada, a mí me parece que es una historia, un curso muy, muy detallado. Me parece que es un buen curso para este programa de vida consagrada, vidaconsagrada@radiomaria.es. Adelante, pues, don Gilberto Fernández Escalante. Buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. Con el programa de hoy llegamos al final del ciclo que hemos dedicado a las herejías y disidencias religiosas de la Baja Edad Media. Como sabrán ustedes, a lo largo de este recorrido hemos ido observando cómo desde distintas formas y con intensidades diversas se ha manifestado una tensión constante entre la aspiración a la reforma y la autoridad de la Iglesia. Desde la conciencia personal de Juan Hus, pasando por la dimensión colectiva del movimiento husita, hasta fenómenos mucho más difíciles de delimitar como el libre espíritu o los herejes de Durango. Hoy, por contra, vamos a cerrar con una figura histórica, con un personaje, que en cierto modo recoge todos esos elementos y los lleva hasta un punto crítico. Estamos hablando del dominico Girolamo Savonarola. Savonarola no es en su origen un hereje, no funda una nueva doctrina ni pretende separarse de la Iglesia. Es un fraile dominico que predica la conversión, denuncia el pecado y busca una reforma moral en la sociedad cristiana. Sin embargo, su trayectoria muestra con claridad hasta qué punto las tensiones de la Baja Edad Media habían alcanzado un grado tal que la reforma desde dentro se volvía cada vez más problemática. Por eso este programa, más que un cierre, sería una transición hacia la Edad Moderna, porque con él, ya inmersos, ¿no? Al menos desde un punto de vista artístico, en el Renacimiento, veremos que estos conflictos no van a desaparecer, sino que se van a transformar profundamente. Hay que decir que la predicación de Savonarola no puede entenderse al margen del contexto en el que se desarrolla. La Florencia de finales del siglo XV es una ciudad marcada por una tensión constante entre riqueza, cultura y religiosidad. Es un espacio donde convive el esplendor artístico con una profunda preocupación por la salvación. Es en este contexto que Savonarola no se limita a exponer principios doctrinales. Su predicación es más bien una intervención directa en la vida de la ciudad. Habla a Florencia, sobre Florencia y para Florencia. O sea, que tiene una dimensión política. En sus sermones insiste una y otra vez en la necesidad de conversión. Citamos textualmente: Convertiteti a Dio, Firenze, perché il flagello è sopra di voi. Convertíos a Dios, Florencia, porque el castigo está sobre vosotros. Aquí aparece ya uno de los elementos fundamentales de su pensamiento, la relación entre el pecado y la historia. Para Savonarola la situación de la ciudad no es neutra, es el resultado de su estado moral. Por eso denuncia con insistencia: «Oh Firenze, tu sei piena di superbia, di lusuria e di vanità. Oh Florencia, estás llenas de soberbia, de lujuria y de vanidad». Esta lectura moral de la realidad se acompaña de una interpretación providencial de la historia. Los acontecimientos no son fortuitos, más bien serían signos de la acción divina. En este sentido, el mismo Girolamo Savonarola afirma: «Dio governa tutte le cose e punisce i peccati della città». Dios gobierna todas las cosas y castiga los pecados de las ciudades. Este modo de interpretar la historia sitúa su predicación dentro de la tradición profética, pero con una intensidad particular, vinculada al contexto urbano y político de la ciudad de Florencia. Bueno, ¿y qué distingue a Girolamo Savonarola de otros predicadores contemporáneos?
más bien es la conciencia de misión que atraviesa su discurso. En una obra escrita en latín, conocida como el Compendium Revelationum, afirma: Dominus misit me ad predicandum flagella ventura et ad renovandam ecclesiam. El Señor me ha enviado a anunciar los castigos que vienen y a renovar la iglesia. Y en otro lugar declara: Ego sum missus ad Deo ad dicendum veritatem. He sido enviado por Dios para decir la verdad. Estas afirmaciones no son meramente retóricas, constituyen el fundamento de su autoridad. Savonarola no se presenta simplemente como un intérprete de la doctrina, sino más bien tendríamos que ver, ¿no?, como un portador de una misión divina, o al menos eso es lo que él piensa de sí mismo. Esta autoconciencia introduce una tensión fundamental. Más que de la institución eclesial, su autoridad depende de una relación directa con Dios. Y eso plantea una cuestión decisiva. ¿Qué ocurre cuando esta autoridad entra en conflicto con la jerarquía? Bueno, la historiografía ha señalado que esta dimensión puede ponerse en relación con corrientes anteriores, especialmente con el joaquinismo, en la medida en que introduce una visión de la historia orientada hacia la crisis y la renovación. Pero en Savonarola, esta tradición se encarna en una realidad concreta: la ciudad de Florencia como espacio de la Reforma, no tanto la cristiandad o el mundo entero, sino algo más acotado, una realidad mucho más local. Bueno, ¿cuál es el momento, ¿no?, en el que todos estos los acontecimientos se precipitan? Pues llegan con la caída de los Medici en 1494. En medio de ese contexto de crisis política, la predicación de Savonarola adquiere una dimensión nueva. Su experiencia deja de limitarse al ámbito espiritual y se extiende a la organización ciudadana. Florencia se convierte en un espacio de experimentación en el que se intenta construir una comunidad cristiana basada en principios morales. Savonarola insistía entonces: Cristo debe essere re di Firenze. Cristo debe ser rey de Florencia. Esta afirmación resume su proyecto: no una ruptura con la Iglesia, sino una transformación de la sociedad en clave cristiana. Se promueven así reformas destinadas a corregir las costumbres, a limitar el lujo y a reforzar la moral pública. La llamada hoguera de las vanidades, algo que todos hemos oído, ¿no?, todos hemos oído, simboliza este intento de purificación. No obstante, este proceso introduce tensiones cada vez mayores. La reforma moral, al convertirse en política, afecta directamente a la vida cotidiana de la ciudad, y no todos están dispuestos a aceptarlo. Como ha señalado Martínez, este momento marca el paso de una predicación reformadora a un proyecto de reorganización social, y es ahí donde se encuentra el germen del conflicto. De hecho, el enfrentamiento con el papado va a marcar un punto de ruptura. Savonarola critica abiertamente la situación de la Iglesia y entra en conflicto con el Papa Alejandro VI. Alejandro VI lo excomulga en 1497, pero eso no pone fin a su actividad. Al contrario, él continúa predicando y afirmando: Non posso tacere perché Dio mi ha comandato di parlare. No puedo callar porque Dios me ha mandado hablar. Esta afirmación resume muy bien la tensión central de su figura: la oposición entre la obediencia a la institución y la fidelidad a una misión percibida como divina. Su desenlace llegará en 1498. Savonarola va perdiendo apoyos, lo que hace que se facilite su arresto y finalmente sea juzgado y ejecutado. Su muerte no es simplemente el final de un individuo, es el punto en el que la reforma desde dentro alcanza su límite. Bueno, y en conclusión a todo lo que hemos relatado en esta tarde, ¿no?, Savonarola no se lo puede comprender como un hereje en el sentido estricto. Su trayectoria muestra más bien el punto en el que la reforma medieval deja de ser viable dentro de los marcos tradicionales. En él convergen los elementos que hemos ido analizando a lo largo de este ciclo, ¿no? La crítica a la Iglesia, la llamada a la conversión, la dimensión profética y la movilización colectiva. Pero en su caso, todos estos elementos se concentran en un momento en el que el equilibrio se rompe. Por eso con Savonarola no solamente cerramos el ciclo dedicado a las herejías de la Baja Edad Media,
Nos situamos también en el umbral de la Edad Moderna, donde estas tensiones darán lugar a procesos de una magnitud completamente nueva. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Gracias, don Gilberto Fernández Escalante, por estas palabras suyas en este programa de vida consagrada en el que estamos. Y ya antes de despedirnos, solamente una pequeña información. Bueno, seguro que lo saben, pero yo lo vuelvo a repetir porque lo celebro profundamente. Nuestro Papa, el Papa León, que es religioso también, lo recuerdo. Bueno, no hace falta, ¿verdad? Pero bueno, lo decimos también. Consagrado como nosotros, pues ya tiene su primera encíclica, se llama Magnifica Humanitas, Magnífica Humanidad. Un texto en el que el pontífice ha puesto el foco en los pilares de su pontificado, los desafíos de la inteligencia artificial y la paz mundial. Cuando el cardenal Prevost fue elegido, eligió su nombre como León XIII, ¿verdad? Eligió su nombre por el Papa León XIII y así se puso él, León XIV. Fue el impulsor de la doctrina social católica, fruto de la encíclica en la que puso sobre la mesa los desafíos de la entonces revolución industrial. Afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todo su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y al desarrollo de la inteligencia artificial, que comporta nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Esa encíclica de León XIII fue la Rerum Novarum, y la de su sucesor León XIV una segunda parte para afrontar los problemas del siglo XXI. Aquella era para el siglo XX, hoy para el siglo XXI. De hecho, están más relacionadas incluso de lo que parece. La Rerum Novarum se firmó un 15 de mayo de 1891 y León XIV también la firmó el mismo día, pero 135 años después. 135 años después. Y aunque se publicará el 25 de mayo, no este lunes, el lunes que próximo, quiero decir, el 25 de mayo, el día 15 también lo eligieron otros papas también ese día 15 de mayo. Un 15 de mayo de 1931, 40 años después, Pío XI publicó la 40º Anno, una actualización del documento de León XIII, ¿verdad?, en el que se hablaba de la justicia social, la propiedad privada o los salarios. Otros 30 años más tarde, el 15 de mayo de 1961, Juan XXIII firmó la Mater et Magistra, otra encíclica que también abordaba esos temas, incluida la importancia de la colaboración en lugar de la lucha de clases. Ahora, poco más de un año después de del inicio de su pontificado, León XIV firma, el 15 de mayo, también ha firmado esta primera encíclica, Magnifica Humanitas, su aportación sobre la actualidad a todos los fieles católicos. Así que bendita sea, la esperamos, la vamos a leer, Magnifica Humanitas. Pues Papa León, estamos esperando a la Magnifica Humanitas. Y ya con esto concluyo el programa de hoy. Saben que se pueden poner en contacto con nosotros en el correo electrónico que siempre repito, vidaconsagrada@radiomaria.es. Además, me pueden escribir ahí, pueden escuchar este programa por podcast, por la web, en la web de podcast de Radio María a otras horas, y pueden pedir las copias del programa poniéndose en contacto con la emisora directamente. Y así, sin más, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Me despido de todos ustedes. Soy el Padre Koldo Alzola, trinitario, quien les habla. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Se lo aseguro que sí. Y así me despido impartiendo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre con ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.